Bueno, ahora vamos a ver la ventaja comparativa revelada simétrica. Para calcular este indicador, tenemos que antes calcular otros indicadores. Primero vamos a empezar con la ventaja comparativa revelada de las exportaciones, después haremos la ventaja comparativa revelada de las importaciones, después obtendremos la ventaja comparativa revelada neta y al final se obtendrá la ventaja comparativa revelada simétrica. Bueno, la ventaja comparativa revelada de las exportaciones es la misma fórmula que ustedes utilizaron cuando hicimos el cálculo del cociente de localización. En este caso es las exportaciones del producto y del país, o sea, las exportaciones de jitomate en México, entre la sumatoria de las exportaciones totales de México menos las exportaciones de jitomate. Y en el denominador están las exportaciones mundiales de ese producto de jitomate entre las exportaciones mundiales de todos los productos que existen menos las exportaciones de jitomate mundiales, ¿sí? En Excel estamos, esta es la fórmula y vamos a irnos a nuestra página de Excel. Tenemos aquí entonces, aquí cuando hablemos de la ventaja comparativa vamos a utilizar los valores. Cuando hablamos de los otros indicadores era volúmenes, ahora es valores. Y vamos a calcular, aquí tenemos las exportaciones, que ya los obtuvimos como se indicó en la anterior presentación, las exportaciones de tomate de México en miles de dólares, las importaciones, las exportaciones totales de México, las importaciones totales de México. Si le seguimos dando acá, están las exportaciones totales de tomate, las exportaciones, perdón, de tomate del mundo, de todo el mundo. Aquí están. Aquí son 532 millones de dólares de México y en todo el mundo fueron 4.389 millones de dólares de tomate en el 2001. Las importaciones totales en el mundo, 4.078 millones. Ustedes pueden decir por qué hay diferencias, deberían ser igual, porque algunos de estos productos se van quedando en el mercado, o sea, no se utilizan al final de cuentas, o se industrializan o pasan a otra situación, por eso quedan en diferentes números. Luego están las exportaciones totales del mundo, o sea, todo el montón de exportaciones que hay en todo el mundo, y luego están todas las importaciones también totales del mundo. Y bueno, ya tenemos entonces estos 8 tipos de datos que necesitaríamos para calcular la ventaja comparativa revelada de las exportaciones y luego la de las importaciones. Volvemos a repetir, la fórmula de la ventaja comparativa revelada de las exportaciones: exportaciones del producto de jitomate mexicanas entre la sumatoria, o sea, el total de las exportaciones mexicanas menos las exportaciones de tomate, y en el denominador va a quedar exportaciones mundiales de tomate entre el total de exportaciones mundiales menos las exportaciones de tomate. Entonces aquí está la fórmula en Excel, como lo hicimos cuando vimos el cociente de localización, es el signo de igual, es la celda K5, las exportaciones de tomate de México, entre la celda M5, que es las exportaciones totales, menos K5. Y luego en el denominador es la celda O5 entre la celda Q5, que son las exportaciones totales, menos las exportaciones de tomate. Aquí ustedes tienen la fórmula, que ya se las había mostrado también acá en el PowerPoint. Así está, K5 entre M5 menos K5. Y todo esto dividido, cerramos el paréntesis porque es todo el numerador, y todo el denominador, abrimos paréntesis, es O5 entre Q5 menos O5. Y entonces ya estos dos, este cociente y este cociente se dividen y ya tenemos la ventaja comparativa revelada de las exportaciones. Lo aplicamos y entonces ya salió un 4.6950. Corremos la operación y ya tenemos todas las demás. ¿Qué significa? Bueno, pues que en el año 2001, si lo hablamos en términos de cociente de localización, este país, o sea México en tomate, pues tenía un cociente de localización mayor a 1, o sea, es fuertemente exportador, como ya lo vimos. Acá no estamos hablando en términos de cociente de localización, sino de ventaja comparativa, y tiene una gran ventaja comparativa. Pero esta ventaja comparativa hay que restarle la ventaja comparativa revelada de las importaciones, que es la otra parte, la contraparte. Y no es otra cosa que aplicar la misma fórmula. Ahora es la celda, si lo vemos acá en PowerPoint, la de las importaciones exactamente es
las importaciones de jitomate de México entre el total de sus importaciones menos las de jitomate, y en el denominador las importaciones de jitomate del mundo entre el total de las importaciones mundiales menos las de jitomate. Y la fórmula en Excel, otra vez el signo igual, L5 entre, abre paréntesis, N5 menos L5, cierra paréntesis, entre, se abre paréntesis, P5 entre, abre otro paréntesis, R5 menos P5, y luego cierran los tres paréntesis que ya estaban abiertos. Y hacemos esto mismo, lo aplicamos aquí y entonces nos da un 0.2764. Y ya lo corremos y ya tenemos. Y bueno, ya teniendo esto, lo siguiente es sumamente fácil. Vamos a ver la ventaja comparativa revelada neta. Esa simplemente es, la ventaja comparativa revelada neta es la ventaja comparativa revelada de las exportaciones menos la ventaja comparativa revelada de las importaciones. Es una simple resta entre las dos indicadores que habíamos obtenido recientemente. En Excel sería la celda S5 menos la T5 en nuestro ejemplo. Pasamos a la página de Excel y aquí tenemos la ventaja comparativa revelada neta. Aquí está, es una simple resta. 4.69 menos 0.27 da 4.4185. Y lo corremos y tenemos las diferentes escenas. Quiere decir que esta es nuestra ventaja comparativa. O sea, ya le quitamos la parte de la importación y tenemos que un 4 y que llegó en el año 2000, llegó hasta ser de 10 en el 2008 y luego subió hasta 13 en el 11 y ahorita ha bajado un poquito, pero sigue siendo muy alta. Y ahora vamos a sacar la ventaja comparativa revelada simétrica, que es el último parte y que está muy sencillo, porque ahora lo único que vamos a hacer es, ya tenemos nuestra ventaja comparativa revelada neta y ahora lo que vamos a hacer es la de simétrica, es la ventaja comparativa revelada neta menos 1, o sea el resultado que habíamos obtenido menos 1, entre el mismo resultado que habíamos obtenido ahora más 1. En Excel es la celda U5 menos 1 entre la celda U5 más 1. Hay que hacerlo entre paréntesis para que sepan que es todo la resta en el denominador y la resta en el numerador y en el denominador. Entonces lo hacemos en nuestra página de Excel y aquí tenemos. Al hacerlo, que nos queda un 0.63. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque ustedes vieron en el cociente de localización cuando lo tratamos que el valor de este cociente de localización podría ir de 0 hasta el infinito. Si era 0, entre 0 y 1 decíamos que no había especialización, y más de 1 sí había especialización, y nosotros en aquella ocasión decíamos que íbamos a tratar de 1 a 2 de un tipo de especialización y de 2 en adelante, pero podía ser hasta el infinito. Y entonces como no está simétrico esto, se hace esta pequeña operación de restarle, primero de restarle 1 y luego de sumarle 1 al resultado, para que quede un valor que va a estar solamente entre menos 1 y 1. Si nosotros tenemos valor positivo, si nosotros después de hacer esto tenemos valor positivo, decimos que el país tiene una ventaja comparativa en ese producto. Si es negativo el resultado, que aquí nos hubiera salido negativo, entonces quiere decir que tiene una desventaja comparativa en ese producto, o sea que no tiene competitividad. Pero si es positivo, sí tiene competitividad. En nuestro ejemplo nos salió 0.63 y fue creciendo hasta alcanzar en el año 2011 0.86 y ahorita anda en 0.80. Todos modos ha subido. Quiere decir que el país cada vez tiene mayor competitividad. Aunque en los últimos 3 años ha habido un descenso, en términos generales hay un crecimiento en la competitividad. México es competitivo, ya lo vimos en todos los otros indicadores que estuvimos poniendo, vimos en su posicionamiento, vimos en su eficiencia, que todos resultaron positivos, y ahora en la ventaja también lo vemos así. Si nosotros graficamos esta ventaja comparativa revelada simétrica, tenemos esta situación, y aquí claramente se ve que la tendencia es positiva. Aquí si nosotros pusiéramos que el formato quedara entre menos 1 y 1, que es lo que debe ser, menos 1 y acá adelante 1, nosotros tendríamos esto. Aquí es la parte, este es el terreno de la no competitividad y es el terreno de la competitividad entre 0 y 1. Pero pues no nos dejaría ver tan claro cómo ha crecido.
De todo modo, lo que se ve claro es que es siempre, o sea, desde el 2001 hemos sido muy competitivos, porque no nomás tenemos positivos, sino que está por encima del 0.5, o sea, somos competitivos sobre competitivos. Y que incluso llega a tomar valores como este del 2011, que fue 0.86. Si estamos considerando que lo máximo, o sea, si México tuviera todo el mercado internacional de un producto de jitomate, todo, que todas las exportaciones mundiales de jitomate fueran solamente de México, tendría un valor de 1, sería el total de competitivo. Si saca un valor de 0.86, pues quiere decir que es muy competitivo. O sea, al fin y al cabo, y lo vimos cuando tomamos estas estadísticas, el principal exportador mundial de tomate hoy es México. Esto no sucedía hace tiempo, pero hoy México en promedio se convierte en el principal exportador de tomate, o en algunos momentos en el segundo, pero ahí compite muy de cerca con España, que es el país que tradicionalmente se ha mencionado como el gran exportador de tomate en el mundo. Entonces, esto significa que México cada vez tiene más. El siguiente paso, si nosotros quisiéramos ya hacer un análisis todavía más profundo, sería ver hacia dónde se envía este tomate. Nosotros vamos a ver que gran parte, hablamos más allá del 85-90% de este tomate que México exporta va a Estados Unidos. Esa es una parte negativa, porque quiere decir que todo está conectado en un solo mercado. Y una tercera momento, tendríamos que investigar qué está pasando con el mercado de Estados Unidos, o sea, hacer mismos cálculos de la ventaja comparativa, pero sobre todo del posicionamiento, de la eficiencia y de este tipo de ventajas en el mercado, concretamente en el mercado de Estados Unidos, y con respecto a los otros países que están participando en Estados Unidos, incluso a los mismos productores de aquel país. Pero bueno, eso es ya profundizar un poquito más. En este caso, en esta unidad, que es de fin de semestre, el único objetivo era orientarnos a que tuvieran una serie de indicadores básicos para medir cómo compite un país como México en un cultivo o en un producto determinado en el exterior, qué tan son sus niveles, y después ya ustedes podrán profundizarlo con un estudio mucho más profundo. Bueno, con eso terminamos la unidad 4 y terminamos también este curso de primer semestre de estudio del entorno económico y productivo. Muchas gracias.